Ok, listo. Bueno, bien, bienvenidos nuevamente a esta clase, a esta conversación. En esta semana, como les decía, un poco corta, un poco rara. Para muchos es una semana de, pues, de mucho trabajo y otros también están un poquito más relajados pensando de pronto en el descanso. Entonces igual es un momento creemos que es muy apropiado para hablar de otros temas distintos que nos puedan interesar a todos. Eh, Hoy quiero comenzar contándoles algo que me pasó hace unos años. Yo trabajé en una empresa de tecnología y uno de los trabajos que tenía que hacer, parte importantísima del trabajo, era hacer precisamente muchas presentaciones. Presentábamos los productos, las propuestas, presentábamos las soluciones técnicas, ofrecíamos los productos a los clientes. Y digamos, la primera semana en la que yo empecé a hacer ese trabajo, concerté unos días de trabajo con mi jefe que estaba en otra ciudad y ahí me explicaron ciertos procedimientos, ciertas cosas propias del trabajo y ya finalizando esa semana, mi jefe dijo, bueno, ¿y por qué no aprovechamos y nos haces la presentación corporativa de esta línea de productos? Yo venía a trabajar de soporte técnico y conocía al dedillo los productos y pues simplemente me dieron una presentación que era la presentación corporativa y yo tenía que pues hacer la presentación, digamos que a mi jefe y a un par de integrantes del equipo que trabajaban conmigo. Yo estaba tranquilo, yo estaba confiado en que conocía bien el tema y simplemente empecé a hacer la presentación. Digamos que la revisé así muy por encima un par de veces antes de iniciar, digamos la noche anterior, y ya el de último día, cuando ya tenía que coger el avión en la tarde, esto fue en la mañana, pues hice como el simulacro de presentación a mi jefe de lo que sería una presentación real hacia un cliente. Para hacer resumido el asunto, esa fue una de las peores, si no la peor presentación que he hecho en todo mi tiempo en esa empresa. Y creo que mi jefe quedó bastante preocupado después de haberme visto. De hecho, otra anécdota que me ocurrió ese día fue que ni siquiera alcancé a terminarla. Cuando iba como en no sé, el 70% de la presentación, mi jefe dijo, bueno, listo, ya podemos dejar ahí. Simplemente revisa esto, tienes que estar más seguro aquí, aquí y acá. Y pues yo sabía que esto iba a pasar porque ya a la mitad de la presentación yo estaba casi tan aburrido como estaban ellos escuchando. Creo que él, como les decía, quedó muy preocupado al verme en acción, pues porque yo iba a ser el que iba a hacer un montón de presentaciones ante los clientes. Y les quería contar esta parte de la historia porque ese día me di cuenta de varias cosas. La primera, que estaba haciendo una presentación que no era mía, era una presentación estándar que yo solo había visto, yo no conocía la estructura, no sabía por qué estaba esto antes que esto y simplemente lo que hice fue empezar a recitar y a disparar un montón de información que no tenía mucho sentido. Entonces la primera conclusión que saqué es que esa presentación realmente no era mía. Y la segunda, aún más importante, es que esa presentación yo la estaba haciendo para impresionar a mi jefe. Y y cuando hacemos eso, aunque creemos que estamos pensando en el otro, realmente estamos pensando en nosotros. Yo quería impresionarlo a él para quedar bien yo. Y obviamente no cumplí ninguno de los propósitos de la presentación. Ni lo impresioné, ni quedé bien yo, ni lo dejé tranquilo y sí creo que con una gran preocupación. Entonces eso nos lleva a lo que vamos a conversar hoy. Y es precisamente sobre presentaciones y cómo hacerlas atractivas. Y hay algo que tenemos todos los seres en común, todos los seres humanos en común, y es este gusto que tenemos por las historias. Cuando ustedes van de camino de su casa a la universidad o al trabajo o a encontrarse con algunos amigos, y en ese camino ocurre algo extraordinario, pasa algo fuera de lo normal, bueno, hay un trancón rarísimo, o hubo un accidente en los carros que iban al lado, ustedes, o el bus en el que iban se accidentó. Lo primero que queremos hacer, la tendencia natural de todos es llegar al sitio donde vamos a llegar a contar.
somos todos chismosos por naturaleza, nos gustan las historias y nos gustan las cosas fuera de lo común. Estamos hechos, estamos diseñados para contar y para escuchar historias. Lo hemos hecho desde siempre, desde que nos inventamos el lenguaje. Estamos todo el tiempo buscando eso, buscando contar nuestras historias y buscando escuchar las historias de los demás. Yo creo que inclusive estamos definidos por nuestras historias, por lo que nos ha ocurrido. Entonces, ¿por qué no utilizar todos esos elementos que están presentes en las historias y traerlos a nuestras presentaciones para que sean igual de cautivadoras, igual de enganchadoras que pues las historias que contamos, y por lo tanto podamos conectarnos mejor con las personas que nos escuchan y por lo tanto poder conseguir los resultados que queremos conseguir, como por ejemplo dar una buena impresión ante el jefe que nos está, entre comillas, evaluando. Entonces, esa va a ser la invitación que les voy a hacer hoy. Rápidamente, mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, soy socio fundador y consultor de Contacto Coaching, una empresa que se dedica a acompañar a las personas a que se comuniquen mejor. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla, esos son los datos de contacto, ahí está mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter en la que me pueden seguir. Ahí comparto siempre mucha información relevante hacia todos estos temas de comunicación. Y la invitación que les voy a hacer hoy es a traer todos esos elementos que son tan maravillosos y que nos gustan tanto del arte de contar historias a nuestras presentaciones o inclusive a cualquier escenario en el que tenemos que hablarle a un grupo de personas para convencerlos de algo, para venderles algo, para que hagan algo que nosotros queremos que hagan. Para eso vamos a primero definir qué es una historia o qué es un relato. Como ustedes pueden ver ahí la definición, con las palabras resaltadas, las palabras mágicas resaltadas, una historia o un relato es una herramienta de comunicación, primero que todo, estructurada. Es decir, hay una secuencia y hay un orden y hay una manera de presentar todos los hechos, los acontecimientos y los eventos de forma estructurada. No es una lista de eventos, no es disparar eventos porque sí, no, hay una estructura detrás. En una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones. Y ahí es donde está una clave importantísima de por qué nos gustan tanto. Porque nosotros nos emocionamos tanto cuando escuchamos la historia como el que la está contando. Y cuando contamos nuestras historias es volver a revivir el momento que vivimos en el momento en que vivimos en ese instante cuando ocurrieron. Para el cerebro es igual, pasa lo mismo dentro de la cabeza cuando vivimos el evento que cuando lo recordamos y lo contamos a los demás. Y emocionalmente nos conectamos, nos ayuda a conectarnos con otros, a estar como en la misma emisora, como en la misma sintonía, estar en el mismo nivel emocional. Al exponer un conflicto, esta palabra es súper importante porque sin conflicto no hay historia, uno no cuenta lo que pasa todos los días igual. Uno lo que cuenta es cuando esa cotidianidad se rompe, cuando venimos en una, ¿no? digamos, en una transparencia y pasa algo que genera un conflicto y que nos lleva como protagonistas de la historia a tratar de solucionar el conflicto para traer nuevamente esa vida conocida. Entonces, al revelar ese conflicto nos revela una verdad que aporta sentido a nuestras vidas. Usamos las historias para ilustrar conceptos, para ejemplificar cosas, para poner de una manera sencilla un concepto complejo. Muchas veces no sabemos dar una definición clara y de pronto decimos, mira, eso es como cuando a uno le pasa esto, esto y esto. Es como traer un ejemplo para ilustrar más fácilmente ese concepto difícil, complejo que queremos traer a la conversación. El cerebro entiende mucho más fácil las historias que las definiciones complejas y los conceptos o las listas. Entonces, recuerden, es estructurado, apela a nuestros sentidos y emociones y por eso nos conectamos tan fácil con los demás con las historias. Siempre hay un conflicto de por medio y esto revela sentido y nos hace traerlo y utilizarlo para nuestra propia vida.
Teniendo eso como base, entonces vamos a ver pues, cuáles son los elementos que componen una historia. Y básicamente son tres momentos. Esto se ha estudiado desde muchas corrientes, desde muchos pensamientos, y en general llegamos a la misma conclusión, se ha llegado a la misma conclusión. Las historias tienen tres momentos fundamentales: el inicio, el nudo y el desenlace. Si hacemos piensen en una película que hayan visto últimamente, cualquiera, y van a ver que más o menos la estructura es similar. La estructura de ocurrencia de los acontecimientos es más o menos similar. Al principio de la película, en la mayoría de ellas, nos cuentan cómo es que vive el protagonista, qué hace, quién es, a quién conoce, cuál es más o menos su vida cotidiana, ¿verdad? Y esa cotidianidad se rompe porque ocurre un evento inesperado que lo llama a cumplir una misión. Él, en general, su primera tendencia es a rechazar la misión, como, no sé, en El Señor de los Anillos, cuando le dicen a Frodo que lleve el anillo, él lo primero que quiere hacer es no asumir ese compromiso porque puede parecer que es muy grande para él. Entonces, puede que haya una negación de esa misión, pero como estamos viendo la película y nos están contando la historia, es porque eventualmente ese héroe ese protagonista que recorre la película, pues acepta la misión, ¿verdad? Y cuando viene el nudo, que es como la parte donde está la carne, donde está el contenido de la película, es donde aparecen todos los retos y las pruebas, y aparecen los enemigos, y están todos esos problemas que hay que resolver para que el héroe pueda cumplir su misión. Para que al final, en el desenlace, él obtenga ese tesoro anhelado, ese premio, que ese nuevo yo, muchas veces, esa transformación que lo lleva a ser una persona nueva, distinta, diferente a la que inició toda esta travesía. Entonces, fíjense que las películas más o menos funcionan con esta estructura. Un inicio, un evento que rompe esa cotidianidad, que genera un llamado, arranca este movimiento de pruebas y retos y hay un desenlace, ¿ok? Esto funciona en el 95% de los casos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para traer esos elementos a nuestras presentaciones o a esos escenarios en los que queremos hablarle a un grupo de personas? El primer paso es que nuestras presentaciones todas deben tener un buen inicio. Es decir, algo que atrape, que cautive la atención de las personas que nos están escuchando. Muchas películas, yo creo que la mayoría, siempre hay una escena inicial y después sí sale como los créditos, luego sí aparece Paramount Pictures y como la presentación del título de la película y de los protagonistas. Casi siempre hay una escena antes. Nuestra presentación debe tener ese elemento fundamental y casi nunca nos preocupamos porque esté allí. Casi siempre arrancamos diciendo quiénes somos y de qué vamos a hablar y ponemos una agenda. No estoy diciendo que eso no hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero ese no es un inicio atractivo para las personas que nos están escuchando. No llama la atención de esas personas. Aquí debemos generar una expectativa, aquí debemos convencer a las personas que nos están escuchando de que vale la pena seguir invirtiendo el tiempo que están invirtiendo en esto que les vamos a decir. Aquí con un buen inicio conectamos, llamamos la atención de las personas que nos van a escuchar. Un buen inicio debe tener estos tres elementos, las tres Cs, ¿ok? Miren, cuando las personas van a una presentación, no van a ver lo brillante que es la persona que va a hablar. Todas las personas que van a escuchar a alguien, a un político, van a un concierto, van a escuchar un discurso, una presentación, están pensando en sí mismas. ¿En qué provecho pueden sacar de esto que van a escuchar? Obviamente, si la persona a quien van a escuchar es famosa, es reconocida, pues lo que van a valorar es que el provecho va a ser mayor, ¿ok? Pero nadie va a que a esta persona le vaya bien realmente. Todo el mundo va a saber en qué esto me puede servir a mí como participante de esta presentación. Entonces,
En los primeros 60 segundos, de manera consciente o inconsciente, las personas deciden si este tiempo invertido vale la pena o no. Y ahí toman la decisión de si se ausentan o no. Y la ausencia puede ser física o puede ser simplemente una ausencia mental. A veces la gente simplemente decide que no es necesario poner la atención completa en escucharlo a esta persona que nos está hablando. Entonces, ese intervalo, esa decisión se toma prácticamente en el primer minuto de la presentación. Por lo tanto, yo tengo que usar esos 60 segundos para cautivar a esas personas, para conectar con ellas, y la puedo utilizar para contextualizar lo que voy a decir. ¿Cómo lo puedo hacer? Generalmente, las historias son fundamentales y son la mejor herramienta para hacerlo. Puedo contar una anécdota, puedo contar una historia personal, puedo contar algo que me pasó, obviamente relevante con el tema sobre el cual voy a hablar, ¿verdad? Pero las historias no solamente, no son la única herramienta. Tenemos otras, una frase retadora, un dato inesperado, un dato controvertido, una cita textual. Puedo usar herramientas audiovisuales como, por ejemplo, proyectar un video. Algo que capture la atención de las personas que me están escuchando, que las conecte con eso que yo voy a decir y que me sirva de contexto para lo que viene, para el contenido, para eso importante que viene a decir. ¿Ok? Entonces, tengo un minuto para hacer eso. Esto hay que dedicarle. Hace poco estaba leyendo un artículo sobre el inicio de una persona, de una personalidad, personaje se llama Nancy Duarte, ya es una vedette en esto de las presentaciones. Y ella recomienda inclusive gastar 5 veces más de tiempo de preparación a este inicio que al contenido propio de la presentación. Porque es que es fundamental, es bien importante que las personas desde un inicio estén conectadas conmigo en esto que yo les voy a ofrecer. Entonces, en su próxima presentación, en la que van a hacer mañana, la próxima semana, de verdad saquen un tiempo, es muy corto, miren, es cuestión de segundos, para hacer algo distinto que llame la atención de la audiencia, que genere además recordación. La gente en general de la presentación se acuerda mucho más de lo primero y de lo último. Entonces, si yo hago un buen inicio, una buena introducción al tema, es más factible que se acuerden de mí días después de la presentación. Entonces, dedíquenle tiempo a diseñarlo bien. Si es necesario, practíquenlo mucho, ensállenlo y verán que esto de verdad genera resultados completamente distintos. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso ya es contar cuál es el nudo, ¿verdad? ¿Cuál es el reto que vamos a resolver? En general, las personas se acuerdan más cuando les presentamos la información en grupos de A3. Entonces, en la medida de lo posible, que ese nudo esté estructurado en grupos de A3. Y cada uno de esos grupos grandes, yo lo puedo subdividir en grupos de A3 más pequeños. Ahora, también ayuda mucho cuando cada uno de esos conceptos o ideas que estoy presentando están puestas en el sentido de reto-solución. Reto-solución. Aquí hay algo muy importante que hay que tener en cuenta. Si estamos convirtiendo nuestra presentación en una historia, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo, pues tiene que haber un héroe, tiene que haber un protagonista. Muchas veces caemos en el error de creer que el protagonista de esa historia soy yo como presentador. Realmente esto es más efectivo cuando el protagonista de la historia es aquel que me está escuchando. Mi cliente, mis alumnos, las personas que de pronto me van a comprar la idea, las personas que van a votar por mí. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta historia. Y yo aquí, cuando presento el nudo, yo presento cuáles son los retos que ellos tienen que afrontar y cómo con esto que yo les voy a ofrecer, ellos van a poder resolver esos retos de manera más fácil y más sencilla. ¿Cómo voy a ser yo esa persona, ese personaje que va a aparecer en la historia para ayudarle a solucionar ese reto que él tiene? Esto
una presentación se trata del que me está escuchando. Yo no presento para hablar de mí, para quedar bien yo. Eso va a ser una consecuencia de tener siempre como protagonista al otro. La conversación debe tener sentido para el otro. Entonces el protagonista es el que me está escuchando. El que va a afrontar los retos es él. Y yo le voy a ayudar, eso sí, a que él lo resuelva de manera más fácil. Entonces, yo lo que voy a ofrecer lo pongo en términos de reto. Este es el reto que usted tiene, este es el problema que usted tiene, y esta es la manera como yo le voy a ayudar a solucionarlo. Este es el siguiente reto que usted tiene, y esta es la manera como yo le voy a ayudar. El camino lo tiene que recorrer él, el que me escucha. Pero yo soy el que le facilito ese camino, el que se lo hace más sencillo, el que le ayuda a llegar a ese final, a esa tierra prometida, a eso que él quiere ganar, ese tesoro, a conseguir esa recompensa, a conseguir ese gran premio al final. Entonces, un buen nudo está estructurado, se cuenta ojalá en grupos de A3 y se presenta en forma de reto, solución, reto, solución, reto, solución. El reto que tiene el otro y cómo yo se lo ayudo a solucionar. Bien, y el último elemento, el tercer elemento, es un cierre emotivo. No sé si les ha pasado que están viendo una película y como que la trama los envuelve y como que ustedes están metidos en la película y de pronto el final sale como medio mal. Entonces la sensación que nos queda es, ay no, la película no estuvo tan buena, pero fue por el cierre que no se hizo, digamos, adecuadamente. El giro que se presentó no fue, como que no estuvo a la altura de las expectativas. La trama venía tan bien que esperábamos un cierre súper emocionante y no fue como a la altura, no estuvo a la altura de lo que esperábamos. Esto último es lo más probable que las personas, es de lo que las personas se van a acordar. Es de lo más probable que se van a acordar. Entonces tiene que ser un cierre que de verdad los deje con la disposición a tomar la decisión que yo quiero que tomen. Yo siempre digo que una presentación de una u otra manera siempre es una venta. Así yo esté dictando una clase o haciendo un taller o haciendo un discurso político, hablándole a un grupo de personas o efectivamente ofreciendo un producto o un servicio. Siempre estoy vendiendo algo, ya sea una idea, un producto, un servicio, lo que sea. Entonces, lo que yo quiero es que las personas que me escuchan pues compren esa idea, ese producto, ese servicio. Y esto no tiene nada de malo, esto no tiene nada de manipulador ni nada. Esto es una transacción clara, abierta, honesta, en la que yo digo, esto es lo que yo tengo para ofrecer y yo creo de verdad que esto te ayuda a solucionar una necesidad que tú tienes. Por eso el protagonista es el otro, el de la necesidad es el otro. Y yo soy un medio para que esa otra persona se haga cargo de esa inquietud o solucione esa necesidad. Entonces, al final lo que yo quiero es que esa persona tome la decisión de comprar, ya sea la idea, el producto, servicio, el camino. Y una decisión y una compra es una decisión. Y las decisiones son principalmente emocionales. Cuando tomamos una decisión, el componente emocional es como del 80%. Así creamos que estamos racionalizando la decisión. Siempre hay algo ahí en el fondo que nos dice, no, compre esto en lugar de esto. Eso lleva un componente emocional bastante alto. Entonces, como presentador, yo tengo que estar muy claro en cuál es esa emocionalidad en la que yo quiero dejar a las personas para que tomen la decisión que yo quiero que tomen, ¿ok? Repito, esto no es manipular, esto no es como tener una agenda oculta y oscura y entonces yo muevo los hilos para que ellos me compren, no, esto es algo abierto, sincero, honesto y directo. Pero tiene que tener ese componente digamos, en el diseño de la presentación para que yo diga, bueno, si de verdad me interesa que ellos se hagan cargo de esa inquietud, satisfagan esa necesidad que yo identifico claramente y lo hacen a través de lo que yo les voy a ofrecer, ¿cómo quiero que estén? Entonces el cierre es perfecto para eso. Entonces, nuevamente, puedo contar otra historia relevante, puedo contar una anécdota, una historia de un tercero, una historia personal, puedo dar otro dato, otra cifra, mostrar unos números, unas imágenes, algo que los lleve a esa conexión, a llevarlos a esa emocionalidad.
¿ok? Entonces yo tengo ese ratico también, tiene que ser 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto y medio, para primero dejar claro el mensaje, redondear la idea, como que lo que yo vine a decir quede claro. O sea, recuerden, este fue el paso 1, el paso 2, el paso 3, están conectados de esta manera y esto, si lo llevamos a buen término, va a redundar en beneficio para todos de esta y esta manera. Hago un redondeo de la idea. Posteriormente, sintonizo la emocionalidad. ¿Y eso qué significa? Que las personas queden en la emocionalidad apropiada para tomar la decisión que más les conviene. Y como yo estoy seguro de que lo que ofrezco satisface sus necesidades, entonces la decisión es que me compren esa idea que yo vine a traer. Y finalmente, hago un llamado a la acción. Les digo, ¿qué es lo que tienen que hacer después de que esta presentación termine? Ya sea contáctenme, ya sea vayan e investiguen, ya sea aprendan por su cuenta, ya sea tomen estas decisiones, hagan este plan para que su vida cambie. Entonces, para las personas es más fácil tomar la decisión si están claras estos 3 elementos. ¿Cuál es el mensaje condensado? Si estoy en la emocionalidad adecuada y si sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, el final nos deja a las personas listas para tomar esa decisión. Y ese es el tercer elemento. Entonces, haciendo un breve resumen, una buena historia contiene 3 elementos fundamentales. En general, una historia. Un buen inicio, un nudo y un desenlace o cierre. Yo lo puedo usar las dos palabras, desenlace o cierre. Un buen inicio, recuerden, me ayuda a cautivar la atención de la audiencia, a hacerles ver que lo que viene es importante para sus vidas y que soluciona una necesidad de la cual yo como presentador me haré cargo y identifiqué y de la que me puedo hacer cargo con esto que vengo a ofrecer. Una vez tengo la atención del público aquí donde yo quiero, en lo que yo les voy a decir, les presento lo que yo voy a decir de una manera clara y estructurada, que ellos se sientan que los estamos llevando de la mano y que sepan todo el tiempo dónde están dentro de la presentación. Ayuda mucho presentar los conceptos en términos de 1, 2, 3 y si es posible, a cada uno de esos elementos le hago una introducción, presento el concepto y le hago un cierre. Una introducción, presento el concepto y otro cierre. Y conecto cada uno de los conceptos para que se genere la sensación de fluidez y que esto no es como una ráfaga de información secuencial, como 1, 2, 3 y así. Yo conecto, hilo la historia, aprovechando esos inicios y esos cierres parciales. Entonces, una vez la información esté claramente entregada y estructurada, hago un cierre oportuno en el cual llamo a la acción, conecto emocionalmente con ellos y les digo cuál es el mensaje redondeado y claro. Esos son los 3 pasos: un buen inicio, un nudo estructurado y un cierre emotivo. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Igual si quieren hacer preguntas, las pueden hacer en cualquier momento en el chat. Pueden hacerlo y las revisaremos ya ahorita al final para contestarlas. Entonces, espero que quede claro. Si algo no quedó claro, por favor, hagan las preguntas. La historia de mi jefe tiene un final feliz, la que les conté al inicio. Yo sé que él quedó muy preocupado. Entonces, bueno, ese día pues armé mi maleta, viajé de vuelta aquí a Bogotá y a partir de ese momento me propuse realmente mejorar mucho en esto de la presentación de esos productos. Y empecé a hacer algo, digamos, en ese momento era muy intuitivo, muy instintivo, no tenía como estos conceptos tan claros. Y lo que hice fue empezar a adaptar esa presentación a mí, a mi estilo, a lo que yo me sentía cómodo, a lo que yo me sentía que realmente aportaba valor y todo lo que yo no tenía muy claro y lo que no sabía muy bien cómo decir, pues lo dejé aparte y no decidí darlo. Coincidencialmente, unos días después, unas 2 o 3 semanas después de haber hecho ese simulacro fallido con mi jefe, hubo un evento muy grande, justamente aquí en Bogotá, en el Club del Nogal, un evento que organizó la empresa y llamó a todos los clientes más importantes a ofrecerles unas charlas técnicas sobre los productos que la empresa quería ofrecerles. Y obviamente pues me tocó a mí dar la línea de producto que yo le había presentado a mi jefe.
mi jefe vino a Bogotá y yo tenía claro que él estaba muy preocupado y mi intención ahí fue realmente pensar en cómo todos estos productos le pueden ayudar realmente a los clientes a quien le estábamos presentando. Por alguna razón de mercadeo y de presentación, la charla que me tocó dar a mí fue una de las más concurridas. Nadie me conocía en ese momento, o sea, no fue por el presentador, sino fue por la manera como se presentó la charla y por el tipo de producto. Y tengo que decir, bueno, también pregunté a otras personas que eran muy buenas haciendo esto, unos compañeros de trabajo que me ayudaron con unas animaciones, con unos videos, como con un montón de herramientas que me ayudaron a presentar el mensaje de manera más fácil, que me fueran a entender más fácil. Porque yo lo tenía claro, yo trabajaba con esos equipos, pero no necesariamente las personas que me estaban escuchando lo tenían claro. Entonces, como tratando de hacer el mensaje más fácil, sin darme cuenta estaba pensando en ellos. Y tengo que decir que, modestia aparte, fue una de las mejores presentaciones que hice, no solo por la cantidad de gente que recibió el mensaje, sino porque yo me sentí muchísimo mejor y porque yo estaba siendo auténtico y genuino con la presentación y estaba pensando en los que me estaban escuchando. Traje muchas anécdotas sin darme cuenta y le di una estructura que hoy veo era más o menos así como la que estoy dando. Todo fue, digamos que con un grado de suerte muy alta, pero la presentación terminó siendo bastante buena y después de ella tuve una conversación con mi jefe en la que él me manifestó que sus preocupaciones habían quedado, digamos que resueltas y ya no estaba tan preocupado como antes. Y de manera casual, fortuita, no sé, intuitiva, digamos, fue porque traje justamente estos tres elementos. Presenté la información de una manera que para mí era más fácil de que fuera entendida y traje historias y le di esta estructura de 3 momentos a la presentación. Entonces, afortunadamente tuvimos un final feliz en esa historia. Entonces, bueno, este es el momento, espero que les haya servido, eh, que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanlo en el chat. Hay un par de preguntas que nos habían escrito previamente que ahorita vamos a contestar. Pero por favor, este es el momento, pueden levantar la mano o escribir en el chat eh, si tienen alguna duda o inquietud y con mucho gusto la contestaremos. Hay una pregunta, bueno, en el chat. Dice, si voy a ofrecer una idea de algún proyecto, ¿este ejercicio me sirve? ¿Cómo? Sí, creo que esta pregunta está enfocada, le sirve, está muy orientada hacia como a los emprendedores que quieren como ofrecer un proyecto. Total, sirve absolutamente así que casi que tomada tal cual. Porque cuando vamos a ofrecer un proyecto, significa que queremos generar un cambio en algo, ¿verdad? Y va a haber alguien que va a haber alguien que me va a escuchar, que tiene que tomar una decisión de si me compra o no me compra la idea o el proyecto. Entonces, traer esta estructura y traer las historias va a ser una herramienta supremamente útil. ¿Por qué? Porque con las historias yo puedo ejemplificar cómo este proyecto o esta idea puede hacerse cargo de esa necesidad que descubrí. Es que había unas personas que tenían este problema y se resolvió de esta forma. Yo veo que se puede solucionar de una manera todavía mejor y traigo esa anécdota y como ejemplo de la idea o proyecto que yo quiero implementar. Si yo capto, generalmente cuando vamos a ofrecer estos proyectos o estos servicios o ideas, se lo ofrecemos a gente que está muy ocupada, que está pensando en muchísimas cosas, que tiene que escuchar a muchas personas todos los días a quienes les están trayendo ideas o proyectos. Entonces traer un buen inicio y un buen cierre seguro nos va a diferenciar de los demás, se van a acordar de nosotros. Y si yo les presento la información de forma estructurada, de tal forma que yo les hago claro cuáles son los retos y cuáles son las soluciones a esos retos de manera clara, seguramente van a escucharme mejor. Si hago un buen inicio, su atención va a estar conmigo y eso es lo que yo quiero, que la persona que toma la decisión de
de aprobar o no aprobar, de comprarme o no comprarme el proyecto, pues yo quiero que me ponga atención y hacer un buen inicio va a servir para eso. Y un cierre emotivo, pues los va a dejar como pensando, los va a dejar sintiendo que pues tienen que montarse al bus conmigo. Entonces esta estructura está, digamos, perfectamente aplicable para esas ideas o proyectos. Muy bien. Hay alguien, bueno, en el chat del grupo, no sé si hay otra pregunta. Otra inquietud que nos han manifestado, inclusive desde el momento de ofrecer esta masterclass, es como que yo no tengo como ese don natural de pararme en el frente de la gente, y yo no tengo ese don natural de echar cuentos, porque todos tenemos amigos que siempre en las reuniones son los que terminan hablándole, parados enfrente de todos y contando chistes o contando anécdotas o como manejando la conversación. La respuesta, eh, la respuesta es, no se necesita ese don natural para poder contar historias ni para poder aplicar esos elementos en una presentación. Yo sé, hay personas que se les facilita contarle historias a un grupo numeroso de personas, pero si ustedes se fijan, todos nosotros hemos contado una buena historia en algún momento de nuestras vidas. Sí, se la hemos contado solamente como a mi mejor amigo, o a mi pareja, o a mi familia, pero los elementos son los mismos y las historias son las mismas, y la manera de contarlas es la misma. Lo único que cambia es que el grupo puede ser más grande o más pequeño, pero si somos conscientes de cuáles son los elementos y cómo utilizarlos, cualquier persona realmente es capaz de hacerlo. Eh, entonces, no necesitamos un don natural. Es posible, eso sí, perdón, que algunas personas necesitan un poco más de trabajo que otras. Hay unas personas que se les puede dar un poquito más natural, más fluido, pero no quiere decir que solamente ellas sean capaces. Es como los deportistas. Hay unos que tienen como la habilidad natural, pero inclusive ellos tienen que entrenar muchísimo. Entonces, algunos deportistas necesitan más entrenamiento que otros, pero cualquiera, en este caso de las presentaciones, lo puede hacer. Y de contar historias, más aún. Todos tenemos como el mismo, a mí me gusta ponerlo así, estamos alambrados de la misma manera para contar y escuchar historias. Entonces, no hay lío con eso. Veo que Javier tiene levantada la mano. Javier, ¿podrías escribir en el chat? ¿Quieres contarnos algo? Si tienes alguna pregunta, por favor escríbela en el chat y con muchísimo gusto la vamos aquí a traer a la conversación. Ok, ya Javier está escribiendo, entonces ahora que la escriba. Listo. ¿Hay herramientas para un buen inicio y un buen cierre? ¿Dónde uno puede guiarse? Ok, muy buena pregunta. ¿O ejercicios que alguien tímido se suelte ante los nervios? Bueno, una excelente pregunta. Entonces, lo primero, si quieren ver ejemplos de cómo se hace, entren a TED.com, TED.com, y esos son charlas de todos los temas, de diferentes áreas del conocimiento, y en general todas tienen estos tres elementos. Siempre hacen un buen inicio, traen la idea que vienen a compartir de una manera estructurada, y siempre hacen un cierre que todo el mundo queda como no, aplaudiendo, y siempre hay una ovación. Para ver ejemplos, ahí. Ahora, herramientas. Como les dije, pueden utilizar una historia personal, por ejemplo. Pueden contar una anécdota relevante con respecto al tema de que van a hablar. Pueden traer un dato curioso o una frase retadora. Pueden traer una cita textual de alguien. A veces cuando hacemos nuestras charlas sobre sobre gestión del cambio, traemos una frase que dice, la famosa frase de Darwin que dice, no solamente sobreviven aquellos que son más fuertes o más inteligentes, sino los que se adaptan mejor al cambio. Entonces, si uno empieza un taller o una charla con esa frase,
contextualiza y ya sabe la gente sobre qué vamos a hablar y además los deja pensando, como, ah, sí, tiene razón. Entonces ahí ya estamos conectando y cautivando su atención. Entonces, como repito, una historia, una frase, un dato, un número, una estadística, un pequeño video, pueden ser muy buenos elementos que se pueden utilizar en el inicio y en el cierre. Ahora, ejercicios para alguien tímido que se suelta ante los nervios. El principal ejercicio que yo recomiendo es practicar, practicar y practicar. La primera vez que hacemos algo generalmente es la más difícil. Y muchas veces lo que hacemos es dejar que la primera vez sea la real, la del día de la presentación. Entonces, no solamente es la más difícil, la que nos cuesta más trabajo, sino la que nos pone más nerviosos, en la que dejamos además la mayor cantidad de elementos al azar. Entonces, lo que yo recomiendo es practicar, practicar y practicar. Y ensayar mucho grabándose en video. Esto es, no se imaginan el poder que eso tiene. No tiene que haber público, puede ser yo. Todos ahora ya tenemos un celular con una cámara maravillosa. Entonces, y no siempre no hay que grabar todo el ensayo. Con grabar el inicio y el cierre como primer paso ya es suficiente. Entonces yo ahí empiezo a ver cosas que yo no podría ver de manera natural, pues porque yo no siempre nos vemos en la acción. Es dificilísimo. Entonces yo me grabo en video, hago el ensayo, hago varios ensayos y luego los miro y empiezo a ver, a tratar de ver, bueno, esta presentación, cómo sirve para ver a esa persona, a ese tercero, tratar de verlo como un tercero y ver qué es lo que comunica, qué es lo que yo siento al ver, o qué es lo que esa me comunica, qué es lo que siento al ver a esa persona haciendo lo que está haciendo. Es maravilloso, uno empieza a darse cuenta de, no sé, tics, o de muletillas, o de movimientos que tenemos, que hacemos enfrente allá al frente del público sin darnos cuenta. Entonces, eso es otro. Hay otros ejercicios relacionados con técnicas de respiración, de mindfulness, técnicas de meditación, ¿verdad? De centramiento que nos ayudan mucho. Aquí la idea es que cada quien encuentre lo que más le sirve. Algunas personas necesitan como llenarse de energía antes de la presentación. Entonces hacen ejercicio, hacen flexiones, saltan, hacen movimientos de rockstar, hacen un montón de cosas que los energizan y cuando llegan a la presentación ya están como con el impulso y la energía. Hay otras personas que naturalmente son más acelerados, entonces si hacen esos ejercicios van a llegar sobre revolucionados. Entonces esas personas necesitan ejercicios distintos, ejercicios de estar conscientes de la respiración, de respirar profundamente, hacerlo en varios tiempos, hacerlo de diferentes maneras, en visualizar, por ejemplo, qué van a hacer durante la presentación, o sea, ya imaginarse estando sobre el escenario y voy a entrar y voy a decir esto y la gente les va a encantar, ¿verdad? Entonces, cada quien encuentra su manera. Respirar siempre es una buena idea, siempre es una buena idea que nos centra, nos enfoca. Entonces, esa es una respiración. Busquen técnicas de respiración en Google, ahí encontrarán montones. Cuando nosotros hacemos nuestros talleres de presentaciones efectivas, tenemos una sección exclusivamente para hablar del cuerpo, de cómo moverse, cómo prepararse, cómo respirar, cómo proyectar la voz, cómo estar plenamente conscientes y presentes en el momento de la presentación. Todo esto se puede aprender, todo esto se puede practicar. También hacer ejercicios de dibujo, por ejemplo. Dibujar, hacer un esquema de la presentación, de cómo va a ser el inicio, como traer las ideas y plasmarlas en un lenguaje distinto que es el lenguaje del dibujo. Eso también me ayuda a diseñar mejor, primero, diseñar mejor el inicio y segundo, antecitos del inicio yo empiezo a dibujar como lo que me está pasando y lo que está ocurriendo y entonces eso sale
y ya no lo tengo pues como que cargar todo el tiempo, ¿ok? Entonces, pues aprovecho la oportunidad de estas preguntas para contarles. Primero, invitarlos, les quiero hacer dos invitaciones, mejor dicho. La primera, a que nos sigan en nuestras redes, ustedes las ven ahí, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, tenemos ahí nuestra página, estamos en LinkedIn también, y ahí les compartimos todo el tiempo información de verdad que consideramos valiosa para ustedes. Les compartimos como noticias, les contamos como en qué estamos. Ustedes ahí nos pueden hacer preguntas, podemos interactuar, podemos abrir una conversación que seguramente va a ser pues productiva para todos. Y finalmente, la segunda invitación que quiero hacerles es, si a ustedes les interesa profundizar en estos temas de presentaciones, tenemos un espacio muy bonito, muy divertido. Nosotros lo llamamos un play shop. No nos gusta hablar de workshop, sino de play shop, porque realmente nos divertimos muchísimo, la pasamos muy bien y sobre todo aprendemos mucho. Y el próximo que vamos a hacer va a ser el sábado 27 de abril. Va a ser todo el día en el Club El Nogal. Entonces, los invitamos de verdad. A todos los que están, a todas las personas que se inscribieron para esta masterclass, les vamos a compartir un enlace en el que pueden ver la grabación y la repetición de esta charla. Y también ahí van a encontrar, de pronto, si les interesa información sobre los contenidos del Play Shop y, digamos, algunos testimonios también de personas que han asistido y pues que a quienes consideramos que les ha servido bastante. Todo está incluido. Ese día ustedes llegan, reciben todo el Play Shop, están los refrigerios, está el almuerzo, el parqueadero está incluido, todo está como que ustedes no tienen que preocuparse de nada más, sino de disfrutarlo y de aprender. Va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde, va a ser todo el día. Y si les interesa, aquí abajo hay unos números en los que nos pueden contactar o unos correos donde nos pueden escribir por si quieren saber más de ese Play Shop. Vamos a hacer, lo vamos a hacer regularmente. El próximo, como les dije, es el 27 de abril. Entonces, serán muy bienvenidos si quieren asistir y sería un gusto de verdad poderlos acompañar en este proceso. Muy bien, creo que eso es todo. No sé, creo que no hay más, no veo más preguntas. Ya se nos está cumpliendo el tiempo. Entonces, quiero agradecerles por haber asistido, por la participación, por las preguntas y de verdad espero que les haya sido de utilidad y que puedan aplicarlo desde ya mismo en su vida diaria y en sus presentaciones. Entonces, muchas gracias y escucharán de nosotros para recibir el link con la grabación de esta charla. Entonces, nos vemos y tengan un resto de noche muy feliz. Chao.